Mi mamá y yo cumplimos años casi el mismo día. Ese es nuestro regalo que nos damos, pasarlo juntas. Pero pues sí, los extrañé mucho, extrañé la noche de milagros, fue una pena no llegar, realmente se ponchó la llanta, una promotora a su niño se le puso malo, yo digo que fue un show. Cuando me platicó de Mario todo lo que pasó, dije, ya sé por qué hubo tanto tropiezo. Pero gloria a Dios, el que tenía que estar aquí, aquí estuvo, ¿verdad? El Espíritu Santo se movió y trajo libertad, amén. Y de ahí para acá han tenido luchas. ¿Verdad que sí? Normalmente después de una victoria, el diablo se enoja y viene y quiere derribar lo que se empezó a edificar. No se dejen, ustedes tienen la victoria. Tenemos la victoria y el diablo quiere robarla. Siempre es así, después de una victoria viene el diablo dando, pero con todo lo que puede para tumbar lo que se empezó a edificar. La victoria la tenemos ganada, que ladre, que grite, que haga lo que quiera hacer, la victoria es nuestra. Amén. Bueno, hoy les quiero hablar de profecía. Es un tema que normalmente yo no toco mucho, pero que si Dios está trabajando conmigo, que hable sobre eso. Lo que es la palabra de profecía, el don de profecía y profetizar, que son tres cosas muy diferentes. No lo quiero hablar tanto así como específico cada uno, pero lo voy a explicar a grandes rasgos. Profeta es el que tiene el ministerio de profeta. El don de profecía es una persona que Dios le dio el don de estar profetizando constantemente, aunque puede ser que no esté trabajando como profeta. Y profetizar es algo que todos podemos hacer en el momento que la unción del Espíritu Santo cae y la persona siente el poder dar una palabra para alguien. ¿Sí? O cuando yo hablo palabra. Cuando yo estoy decretando palabras sobre mi vida, estoy profetizando sobre mi vida. Aunque no tenga el don de profecía y aunque no sea un profeta. ¿Por qué? Porque estoy hablando de parte de Dios para mi propia vida. ¿Sí? Entonces, para no confundirlos, porque ya sé que pusieron cara de como que, ¿qué dijo? Vamos a empezar con 1 Corintios 14, 1. Es que no sé si tengo el don de profecía, no sé si soy profeta, no sé, pero que puedes profetizar, puedes profetizar. A lo mejor no todos somos maestros en matemáticas, pero sabemos multiplicar, sabemos dividir. Algunos saben hasta sacar raíz cuadrada, otros saben más álgebra, pero todos sabemos. Un día mi hija me preguntó, la grande, estaba yo explicando la raíz cuadrada y estaba enojada. Es que ¿para qué quiero yo saber la raíz cuadrada si voy a estudiar historia? Dije, ¿qué le contesto? Dije, mi hija, para cuando tengas una hija de 12 años, le sepas explicar la raíz cuadrada. Así nomás. Ya no me dijo nada, ¿no? Pero, vaya, depende de nuestro conocimiento, cuánto podamos aplicar o enseñar. Es lo mismo lo espiritual. Depende de qué tanto profundices, es tanto lo que te puedes mover en eso. ¿Sí? Entonces dijimos 1 Corintios 14, 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablan misterios. ¿Han oído a alguien hablar en lenguas? ¿Lo entendemos? No. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando en lenguas está hablando con Dios. Ajá. Es algo directo con Dios, es algo personal. Y muchas veces que no hay lenguas es para buscar una dirección de parte de Dios a la situación que está pasando. Por eso oramos en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi espíritu dice la palabra que yo qué le puedo ir, no lo sé, pero el espíritu intercede con gemidos indecibles para buscar de parte de Dios. Ajá. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la profecía, ya sea de un profeta, de alguien que tiene el don o de alguien que está profetizando, siempre te debe exhortar, te debe edificar y te debe consolar. Edifica, exhorta y consuela. ¿Sí? Te debe de animar. Hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban sobre juicio, pero al final de cuentas el propósito de los profetas era traer el corazón de la gente hacia Dios. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo propósito. En el que se cumpla la palabra de Dios, traer el corazón de la gente hacia Dios.
Pero de repente puede haber una confusión de decir, es que no sé si la palabra que me dieron es profecía, no sé si lo que me dijeron es verdad o no. Es que me dieron la palabra y no se cumplió. ¿Ah? Quiero que vayamos a Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar, ahí está bien, hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya dado mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otra versión dice, con soberbia le habló el profeta. Entonces, aquí no está diciendo que es un falso profeta, está hablando de profetas que a veces dicen cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces, mi marido hace poquito dijo, toda profecía viene de parte de Dios, aunque no todo lo que dice el profeta es profecía. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces aquí está confirmando, ¿no? Si lo que te dice el profeta no se cumple, quiere decir que no venía de parte de Dios. Dice la palabra en otro versículo que en parte conocemos y en parte profetizamos. Yo soy bien amiga de Miguel y yo sé que trae problemas económicos y yo en buena onda, porque quiero animarlo, le digo, ¿sabes que Dios me dice que si no se te va a salir muy bien? Porque es lo que yo conozco de él y yo sé que él necesita que le digan la palabra que lo anime, pero puede ser que Dios no me lo dijo. Puede ser que nada más es mi buena intención. En cambio, si yo le digo una palabra que está en la Biblia, sea mi intención o no sea mi intención, es la voluntad de Dios. Si yo le digo, la palabra dice que Dios te da la habilidad de hacer riquezas y que todo lo que tú emprendas será prosperado, eso sí es profecía. Amén. Entonces hay que aprender a discernir. ¿Sí? Muchas veces se dicen las cosas con la mejor intención, pero porque es lo que yo conozco de la persona. Por eso cuando Dios nos da una profecía a alguien que no conocemos, la damos con más libertad. ¿O no? Yo creo que ¿quién le ha dado Dios a alguien una palabra para alguien más? A mí me la ha dado. ¿A quién más? Pati, Manuel, yo sé que a ti también, Lupita, aunque no levantaste la mano. Olga, también te ha pasado. Pero a veces no sabes cuánto es por lo que tú conoces o por lo que Dios está diciendo, dilo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para no gerrarle? Dale un versículo. Estás profetizando sin temor a equivocarte. Dale un versículo que exhorte, anime o consuele. A ver, por ejemplo, siempre agarro a mi marido de ejemplo porque sé que no se siente. Y que me aguanta vara, diga lo que diga porque sabe que no lo digo por él. ¿Sí? Un ejemplo, si yo le digo a Miguel, ¿sabes qué, Miguel? Dios me dice que por tus errores está yendo como te está yendo. ¿Lo estoy animando? ¿Lo estoy consolando? ¿Lo estoy exhortando? No, ¿verdad? Lo estoy poniendo como palo de gallina, dirían por ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo damos la palabra que viene de parte de Dios o la que viene de parte de mi buena intención. ¿Por qué? Porque quiero animar a Miguel, porque quiero que salga de lo que está haciendo y que empiece a hacer las cosas correctamente. Está bien la intención, pero a veces lo hacemos de manera equivocada y damos por hecho que Dios lo dijo. Hay que tener mucho cuidado. A veces decimos, ¿sabes qué Dios me dijo? Y a veces la realidad es que lo sentimos. Mi marido constantemente dice, siento esto. Porque hay que tener mucho cuidado de decir, efectivamente Dios me lo dijo o lo estoy sintiendo. También hay dones dones, ¿cómo se llaman? De revelación, que es la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, que no son precisamente profecía. Y a veces se confunden. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Si yo siento que tú tuviste una niñez muy difícil. Esa es palabra de conocimiento, no es profecía. ¿De qué le sirve que yo le diga? Pues a lo mejor él dice, necesita saber que Dios está poniendo los ojos en él. En el momento que yo le digo eso, dice, mira, ella sin saberlo, quiere decir que Dios le mostró. Pero tengo que acompañar una palabra que lo anime. Pero la palabra de Dios me dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y de aquí para adelante. ¿Sí? Entonces, de repente nos confundimos un poquito entre si la palabra que está dando es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, o realmente es una profecía. Yo creo que, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos viendo a Randy Morrison, ¿era? Soy mala para los nombres, pero de repente latino. Sí. Y me encanta cómo predica ese señor, es muy, muy objetivo y las cosas las aterriza, ¡pam! Pero a lo que estamos viviendo bien aterrizadas. Por eso me gusta mucho oírlo. Y constantemente habla de David. Creo que todas sus predicaciones que he oído, últimas de los últimos 3 meses, habla de David. Y se darán cuenta que yo constantemente hablo de Moisés. Bueno, hoy voy a poner el ejemplo de Moisés. ¿Sí se acuerdan
Bueno, primero, lo que leímos aquí, para antes de brincarme este pedacito, puse aquí, esto quiere decir que no todo lo que dice el profeta viene de parte de Dios. Puede venir de un corazón herido, de un corazón soberbio, y hablar de lo suyo. Puede ser una buena intención, pero sin haber consultado a Dios. Por eso aquí en este pasaje dice, si el profeta te dice y no se cumple, quiere decir que no viene de parte de Dios. Y no está diciendo que sea un falso profeta, aunque también hay falsos profetas. ¿Sí? Esos son lobos con pieles de ovejas que se meten a dividir iglesias. Pero es algo completamente diferente. Yo estoy hablando aquí del profeta en sí, el que sí es profeta. Aquí no hay, bendito sea Dios. Aquí no hay, gracias a Dios. Pero sí es bueno saber que los hay y saber cómo identificarlos para que no llegue una persona y me diga una palabra que en lugar de edificarme me destruya. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo edificarlo? La profecía siempre me va a exhortar, me va a edificar o me va a consolar. O las tres cosas. ¿Amén? Bueno, puse yo aquí. La profecía no es un vaticinio. O sea, no es así como que me lean las cartas y me adivinen qué dice Dios para mí. O que me digan, hermana, dígame, si voy o no voy. No, esa es tu decisión. Es que empieza el negocio o no lo empiezo. Es tu decisión. La palabra dice, la obra de tus manos será prosperada. Así de simple. Ya si tú empiezas o no empiezas el negocio, es tu decisión. ¿Verdad? Y hacerlo con diligencia. ¿Verdad? Dice la palabra que el que va a empezar una obra cuente cuántos tabiques tiene. Para que le salga la hora, el rato no sea la burla de los demás. Así lo dice con palabras más, palabras menos, pero eso quiere decir. ¿Verdad? Entonces hay que entenderlo. No se trata de la profecía de que te adivinen el futuro o que te digan que sí, que no. Se trata de que te den dirección a seguir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ajá. El profeta en el Antiguo Testamento, su misión era esa, atraer el corazón del pueblo que estaba alejado a Dios, y el profeta en el Antiguo Testamento también, pero siempre, siempre exhorta, consuela y edifica. Y en el Antiguo Testamento el profeta traía juicio. Si decía, si tú no haces esto, va a pasar esto, está pasando esto por causa de esto. Nosotros ya no estamos en la época de juicio, sino de la gracia. Por eso hay una diferencia en el mover de la profecía. Pero el espíritu es el mismo. Bueno, vamos a Éxodo 3. Y vamos a ver mi ejemplo que tomo para muchas cosas, que es Moisés. Éxodo 3, del 9 al 10. Todos han oído la historia cuando... Ay, ¿por qué me la apagaron? Cuando Moisés fue llamado, pues el fuerte. Cuando Moisés fue llamado, se apareció la zarza ardiendo, Moisés tuvo que quitar el calzado, Dios le dijo, quítate los guaraches porque estás en tierra santa. Bueno, es este pasaje. Pero vamos a ver para qué lo llamó. En el 9 le dice, el clamor pues... Bueno, vamos a leer desde el 7. Cuando Moisés le pregunta, pues, ¿qué onda? ¿Para qué estoy aquí, no? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extracciones, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ahora, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí está Dios mostrándole un propósito. El propósito que Moisés fuera enviado como profeta a Faraón, que un profeta es quien habla de parte de Dios, era liberar al pueblo de la opresión que tenían. ¿Sí? Entonces, siempre en una profecía va a haber una intención de parte de Dios para que se cumpla algo en tu vida. Una profecía no es para manipularte. De repente he oído, Dios quiera que si nos libremos siempre hay gente así, iglesias donde le han dicho, Dios me dijo que tú te tienes que casar con fulanita, o que tú te tienes que casar con menganito, imagínense. Y ha traído realmente resultados catastróficos, porque eso es manipulación. Hubo unas personas que estuvieron en su iglesia hace un buen de años. Yo ahora tengo 46 años, esa chica tenía más o menos mi edad, soltera. Su anhelo era un marido. Su anhelo era un marido. Entonces llegó una persona en otra iglesia y le dijo, Dios me dice que tiene para ti un marido pastor. En mi iglesia. Eso es manipulación. A la fecha sigue soltera. Y se cambió de iglesia por esa falsa profecía.
Entonces hay que tener mucho cuidado, saber discernir cuál es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es cumplir un propósito divino. Para eso está la profecía, para encaminar al pueblo a que se cumpla el propósito divino. El marido tú lo escoges. Alguien dice, es que el marido que me tocó, no formaron niños y niñas, ¿verdad? Y agárrense de la mano como los bailables. Cada quien escogió su pareja. ¿Verdad? Entonces ahí no interviene la profecía. Ahí es tu libre albedrío. Tú decides con quién te casas, si te casas o no te casas. Hay gente que no se quiere casar. Así dice la palabra. Pablo decía, si no tienen don de continencia, mejor cásense. Pero si quieren quedar solteros, bien por ustedes. Pablo tenía don de continencia. ¿Verdad? Entonces el casarte o no casarte es cuestión personal. Pero ha habido quien ha manipulado con falsas profecías a la gente y la gente se deja llevar pensando que es palabra de Dios. Por eso aquí el marido tanto hincapié que hace, todo lo que se enseñe tiene que estar respaldado por la Biblia. De repente leemos libros, mi marido y yo, buenos, de muchos autores reconocidos, pero aún así, dice la palabra, que si te sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Todo por muy bueno que nos parece tenemos que pasarlo por el tamiz de la palabra, para no desviarnos, ¿no? Para no desviarnos. Es un profeta, ¿sí? Pues no hubo más antes de él, pero este profeta fue llamado con un propósito específico. Y yo lo quiero tomar como ejemplo porque a raíz de su llamado, que el propósito era liberar al pueblo de Israel, hubo muchas manifestaciones para que se cumpliera el propósito. Y muchas veces la gente se desvía buscando las manifestaciones pensando que la manifestación es el propósito. ¿Sí? Si ustedes se fijan, le dice Dios a Moisés, ¿Dónde? Ve. Bueno, vamos a me quedé en el 10, ¿verdad? Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebuseo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Primero le dice, ve y háblale al pueblo de Israel y explícale lo que van a hacer. Que tú los vas a sacar de esa tierra a una tierra buena. ¿Para qué? Es necesario que el profeta diga la profecía, dice la palabra, que pongamos la palabra donde se ve, para que quien la lea corra con nuestra visión. Entonces, por eso se tiene que decir la profecía, para que la gente la siga, diga, este es el propósito de Dios, entonces vamos a caminar en esa dirección. ¿Sí? Es el propósito del profeta. Y dice, después, tú y los ancianos van a ir al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios estaba avisándole a Moisés que para que se cumpliera su propósito iba a haber señales debido a la posición que tenía Faraón. Dijo, yo sé que Faraón se va a resistir. Ya dijo, ni te sorprenda porque te va a decir que no. ¿Ya? Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Estaba preparando a Moisés. No va a ser algo fácil, va a haber oposición, pero las señales que tú veas te van a servir para que tú entiendas que yo estoy trabajando con Faraón. Sí, porque dice la palabra que llegaba Moisés y le decía, deja ir a mi pueblo, y Faraón más decía que no. Ve que dejes ir a mi pueblo, y Faraón decía que no. Y todo eso era señal para Moisés de que Dios estaba trabajando en Faraón para que se cumpliera el propósito. El propósito era que tomaran la tierra que fluye leche y miel, pero también dice en el 22, dice en el
en el 3:20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no salgáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces esa opresión que estaba pasando en ese momento, que el pueblo estaba encontrando la resistencia para el cumplimiento de la palabra, era para que se hiciera esto. Para que la gente decía, ¿sabes qué? Con tal de que te vayas, ten. Entonces muchas veces por eso nos encontramos con resistencia. Pero tenemos que entender que la profecía estaba dada. Por eso Moisés se la planteó al pueblo. Le dijo, Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Para que el pueblo tuviera esa visión. ¿Encontraron resistencia en el camino? La encontraron. Y vaya que fue una resistencia fuerte, ¿verdad? No nada más hubo plagas, hubo muerte, hubo persecución, hubo amenazas de muerte, ¿verdad? Pero al final de cuentas la palabra se cumplió. Entonces, esto es lo que hace un profeta, te da una visión, una palabra hacia la cual te vas a dirigir, a la cual vas a enfocar tu meta para que no te pierdas. Es la palabra que el pueblo sin visión se pierde. Una visión es una profecía. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? Cuando tenemos niños chiquitos, la visión normalmente de las mamás es criar hijos productivos, sanos, felices. Normalmente, ¿verdad? Cuando crecen empiezan a cambiar los planes. Empiezan a cambiar los planes y siempre tenemos que tener constantemente una visión nueva. Constantemente, porque si no nos perdemos. Y de verdad nos perdemos. Yo ahorita que mis hijas están creciendo, me acuerdo cuando se iba a casar Mari Carmen, estábamos pues que con los planes, que si el vestido, que los adornitos, que acá, que allá, como loca, yo corrí, ¿no? Y me dice Miguel, y ese día Mari Carmen andaba pues preparando su boda, Monza salió con unos amigos, iba a llegar tarde, y me dice mi marido, Liliana, nos cambió la vida. ¿Qué? Sí, me acabo de cuenta que nos cambió la vida, las niñas ya no son niñas. ¿No? Y dije, sí, nos cambió la vida. Entonces era momento de tener nuevas visiones. Ahorita nuestra visión es esperar a los nietos. Una de tantas, me estoy orando porque mi hija comparta mi visión. Se la comparto constantemente para que corra tras ella, ¿verdad? Pero hay un tiempo también, ¿verdad? Es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿qué visión tengo? Mi trabajo. Yo le decía a mi marido, mira, yo ahora tengo en esa empresa trabajando ya 7 años, voy para 8. Y ha habido cambios importantes que yo me acuerdo que en un momento le dije a un compañero, al que era mi jefe. Yo primero empecé como promotor, luego como contralor y luego como gerente. Como contralor tenía una parte hacía labor de auditoría. Y yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué, Ale? Van a quitar a los contralores. Dice, ay, ¿cómo crees? Le dije, claro que sí, le dije, van a poner administradores nada más. ¿Cómo crees? No, son necesarios. Le dije, Ale, todo apunta a que los van a quitar. Dice, ¿por qué? Dije, mira, están cambiando los sistemas, ya no es manual, ahora es automático, muchas cosas. Dije, todo apunta a que van a quitar a los contralores. Dice, no, le dije. ¿No? Llegó a los meses una convocatoria de gerente que yo no contesté porque a mí no me interesaba. Dije, ya ves, ¿sale? Dije, ¿por qué es que nos están mandando a los contralores la convocatoria de gerencia? Dice, no. Y me habla el jefe de mi jefe de mi jefe. Dice, hola Lili, ¿cómo estás? Yo, oye, pues te cuadras, ¿no? Yo, bien. Oye, ¿ya viste la convocatoria de gerente? Le dije, sí. Dice, ¿qué esperas para mandarme tus papeles? No, le dije, pues es que no me interesa, por eso no le he contestado. No, me dice, necesito que me mandes tus papeles. No, le digo, es que de verdad no me interesa. No, me dijo, no me has entendido, necesito que me mandes tus papeles. Contesta la convocatoria, le dije, se van los contralores, ¿verdad? Y se ríe y me dijo, tú mándame tus papeles. Entonces le dije, Ale, ¿qué hubo? Se me queda viendo. Y al mes nos mandan a llamar a todos los contralores a México para decir que desaparece el puesto, que a los que habían contestado la convocatoria de gerencia se podían quedar en una gerencia y el que no, pues les iban a dar las gracias. Dice, tienes boca de profeta. Dije, ¿sabes qué? Le dije, es cuestión de ver a tu alrededor. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían un conocimiento de la política del país tremendo. Y por eso podían ver lo que estaba por venir. Tú lo ves y tenían un conocimiento de lo que estaba pasando alrededor. Por eso a veces el profeta ve lo que está pasando alrededor y a veces dice palabra de Dios, pero a veces dice palabra de lo que está viendo. Por eso la palabra a veces profetizamos y a veces conocemos. ¿Verdad? Entonces, el don de profecía te hace ver eso, ver lo que está por venir, porque es algo nato en ti. Un médico es algo nato en el médico. Un ingeniero es algo nato en el ingeniero, que desarrolla con la preparación. Pero el don y el talento ahí están.
No todos tenemos talento para la música, pero el que lo tiene nació con ese talento y su inclinación está a eso. Entonces en cuanto se prepara, se manifiesta lo que tiene dentro, ¿no? Yo le dije a Ale, hace año y medio metieron 2 productos más en la sucursal de trabajo y pusieron 2 gerentes más, que 3 gerentes en cada sucursal. Dije, me parece ilógico, pero que donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? Pues nos alineamos. Y le dije, mira Ale, le dije, es absurdo que haya 3 cabezas en una sucursal. Le dije, vas a ver que en poco tiempo van a eliminar las 3 cabezas. Dije, va a haber nada más un gerente. No, que se me... Y me dice ayer, ¿qué crees? Digo, ¿qué pasó? Me dice, tienes boca de profeta. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque en México ya están quitando los 3 puestos, nada más está quedando uno. Dije, ¿qué hubo? ¿Verdad? La profecía te da una visión. Entonces, si yo quiero ahorita quedarme como la gerente que se va a quedar en Minamar, tengo que trabajar en eso. Y tengo que buscar la dirección de Dios para poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y que se cumpla. Y yo quedé alineada al propósito de la empresa, que en este caso no es profecía, es simple y sencillamente cómo es que la profeta te encamina. Yo ya vi lo que estaba por venir, ahora a mí me toca prepararme en esta área para no quedar fuera del propósito. ¿Amén? Porque muchas veces la gente se queda fuera del propósito porque le decidió, no porque Dios no lo quisiera hacer. Si Dios me dice, perdona para que tu matrimonio sea restaurado, ¿es voluntad de Dios? Pero si yo no decido perdonar, si no se cumple no es porque Dios me fallara o porque la persona que me dio la palabra me estuviera mintiendo, es porque yo no decidí alinearme a esa profecía o a esa dirección. Entonces, ese es el propósito de la profecía. Te marca una dirección y a ti te toca alinearte. Pero discernir cuándo realmente viene de Dios, cuándo es una buena intención y cuándo es algo que se me está profetizando y yo me debo de alinear. Para no confundirnos. Va a haber falsas profecías, a veces por inmadurez del que me lo dice, a veces porque es bien mi cuate y le gana la carnota, a veces porque pueden ser falsos profetas también. Porque la Biblia también habla de falsos profetas. Entonces hay que tener cuidado. Para la oreja. Cuando alguien te diga una palabra, pídele a Dios que te dé la sabiduría, que te dé las herramientas, porque las tienes, para encaminarte a esa palabra. Dios me dice, ¿sabes qué? Dios me dice que va a restaurar tu matrimonio y que vas a ver cosas que no conocías tú, tu pareja. Pues yo le digo, pues dijo Dios, pero yo no lo quiero perdonar, que me pida perdón el primero. No, o sea, va a haber cosas que yo tengo que alinearme a ellas. Aquí a Moisés le estaba dando Dios una dirección bien clara de cuál era el propósito de la profecía, librar al pueblo de la opresión y que tuvieran con qué llegar a la tierra prometida. No llegaban con las manos vacías, llegaban con riquezas. Y les dijo, va a haber opresión en el camino. Entonces el propósito de la profecía no es decir, ¿sabes qué? Dios me dice que se va a llenar el río de sangre y me dice que va a haber muchas ranas. Esa no era la profecía, esas fueron las señales que acompañaron a la profecía, ¿sí? Pero muchas veces la gente se deja llevar por las señales pensando que ese es el propósito, y el propósito no es ese. En el caso de Moisés, el propósito era la libertad del pueblo, las señales hicieron que se alineara y se cumpliera la profecía, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado. Mucha gente piensa que el que te habla la gente de este tipo de señales es profecía y no lo es. Una vez me acuerdo que estábamos tenía muy poquito tiempo la palabra de Dios, tenemos creo que un mes, y llegó una persona de la iglesia con una invitada y yo la volteé a ver y sentía mucha tristeza. Decía, no, pues ni la conozco, ¿no? Y la volteé a ver y de verdad sentía mucha tristeza, sentía como que ella tenía ganas de llorar aunque en su cara no reflejaba nada. Ya dije, Señor, dije, pues muéstrame qué es lo ¿por qué siento eso hacia ella? Y Dios me dijo, tiene una tristeza tan grande, dile que nada más yo puedo llenar ese vacío. Le dije, ay, híjole, le digo, no lo digo. Le digo, no, dije, ¿será Dios o no será Dios? Y no le dije, pero le dije a la persona que la trajo, ¿sabes qué? Le digo, no sé si decirle no, le digo, pero dile tú. Dije, siento que tiene una tristeza tan grande, dije, que nada más la puede llenar Dios. Dije, siento que es un vacío muy grande en su corazón. Le dije, no sé por qué, pero que nada más lo puede llenar Dios. Le digo, dile. No, me dijo, necesito que le digas tú. Digo, ¿por qué? Me dice, porque a mí me conoce y sabe yo sé lo que ha vivido. Dijo, pero tú no lo sabes. Dijo, ya se quedó huérfano cuando tenía 11 años. Ya andado brincando de casa en casa con los tíos. ¿No? Era un vacío muy grande que nada más Dios puede haber perdido a sus papás y era hija única. ¿No? Era una palabra de sabiduría, de conocimiento. ¿No? La profecía era, Dios puede llenar ese vacío. Entonces,
Hay que tener cuidado cuando Dios te muestra esto. A veces son palabras de conocimiento, pero no es profecía. Dios me estaba mostrando la necesidad o el vacío que tenía esa chica por lo que le había pasado en su momento. Y ella necesitaba una palabra de ánimo. Una palabra que le dijera, aquí estoy. Entonces la palabra de consuelo fue esa. Que Dios podía, no recuerdo exactamente qué versículo le di, pero le di un versículo. Eran varios que yo tuve en la mente, no me acuerdo cuál fue exactamente el que le di. Pero la palabra que la consoló fue esa. Es cuando yo me muevo en profetizar, aunque no era yo profeta, ni aunque tuviera yo el don de profecía. Simplemente el Señor, el Espíritu Santo te da una palabra de conocimiento y tú das la palabra, das una profecía que es dar un versículo y es como traes consuelo a la persona. ¿No? Ya dije, entonces no era mi imaginación, efectivamente traía algo muy fuerte que ya no podía tener, no podía soportar. Si Moisés hubiera esperado nada más las señales, no hubiera llegado a la meta. Si hubiera dicho, sí es cierto, ya pasó todo lo que Dios me dijo que iba a pasar, no hubiera llegado a la meta, tuvo que proseguir a la meta a pesar de la oposición. Entonces yo debo de proseguir a mi meta a pesar de la oposición que vea. Si la palabra dice que mi marido y yo somos uno, dices, bueno, es que estamos de malas, no parece. La realidad, somos humanos, es un milagro que los matrimonios, el primer milagro que viste en mi vida es ese, creo, en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque somos especialitos toda la gente. Somos difíciles a veces de aguantar y quien más me aguanta es él. Ni mi mamá me tiene tanta paciencia, la verdad. Pero es un milagro. ¿Sí? Entonces, la meta es esa. Si dice que eres uno solo, camina con esa visión. Pero necesitas alinearte a esa visión. O nunca lo vas a ver, aunque sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Él, dice la palabra, él le dice, trátame como a cosa frágil. A mí me dice, respétalo. ¿Por qué? Porque que yo le falta el respeto hace que dejemos de ser uno solo. Que él no me trate como a vaso frágil, no deja que seamos uno solo. Y no porque yo sea frágil. Yo soy una mujer muy fuerte. Pero de verdad, lo que más me hiere a mí o lo que más me quebranta es lo que viene de mí. En el trabajo, que digan lo que quieran, a lo mejor me molesta, pero no pasa de ahí. Que mis hermanos me hagan enojar, no pasa de ahí. Que mi mamá a veces me desespera, no pasa de ahí. Que mis hijas no hagan lo que... Pero lo que viene de parte de él sí me llega a quebrantar. Por eso a él le pide, como somos uno solo, que me trate con cuidado. Y a mí me pide, respétame. Y la verdad es que a mí como mujer, mi primera intención cuando me enojo es faltarle el respeto. Decir cosas de él, criticarlo. Dios sabe qué instrucción me dio a mí, Dios sabe qué instrucción le dio a él. Entonces, si yo quiero ver esa profecía en mi vida, de que él y yo somos uno, esa voluntad de Dios para él y para mí, tengo que esforzarme a pesar de lo que sienta o a pesar de lo que vea. La lucha es esa. La lucha es esa, ¿por qué? Porque tu entendimiento, tus sentimientos y tus emociones dicen algo diferente. Y necesito estar profetizando constantemente sobre él y sobre mí, aunque no se vea. Padre, gracias porque él y yo somos uno. Aunque tengamos una semana sin hablarnos porque somos un par de necios y no nos hemos querido pedir perdón, gracias porque somos uno solo. Gracias, Padre, porque lo que tú has unido no lo separa el hombre. Y cuando se refiere a no lo separa el hombre, no se refiere a personas externas, se refiere a él o a mí. Que somos los únicos que tenemos la capacidad o la decisión de separarnos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la profecía, que tengas una meta y que no te pierdas de ella, a pesar de la posición que encuentres. Y muchas veces la oposición son mis emociones. Porque sí, la Biblia dice que él prospera la obra de mis manos, pero la verdad yo estoy salado. Todo lo que hago me sale mal. Tienes que empezar a profetizar sobre tu vida. Gracias, Padre, porque tú has prosperado la obra de mis manos, aunque hasta el día de hoy todo me haya salido mal. Tú dices que te has prosperado la obra de mis manos, y porque me has dado la habilidad de hacer riquezas. Profetiza sobre tu vida, para que tengas esa meta y puedas caminar a ella. Y no te dejes llevar por falsos profetas. Vamos a Jeremías 23-22. Sí. Este es el propósito de la... Aquí Jeremías está hablando sobre profetas básicamente. Todo el capítulo dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es el propósito de la profecía. Volver a la gente de sus malas obras y volver el corazón de la gente a Dios. Nunca es alejarlo. El propósito de la profecía nunca va a ser dividir una iglesia, dividir un matrimonio, dividir una casa. Nunca. Si una palabra no vuelve el corazón de la gente a Dios, ojo,
Si una palabra te dices que es que tu pastor anda en la carne, déjalo. Digo, no ha pasado aquí, pero es la manera en que se mueve el espíritu de la falsa profecía, en que se mueve el espíritu de mentira, ¿verdad? Criticar a tus líderes. Ustedes vieron cuando María y Aarón criticaron a Moisés. Esa es la palabra que el pueblo se detuvo, se llenaron de lepra María, hasta que se pusieron a cuentas pudieron avanzar. Entonces, ojo, hay falsos profetas de repente que se meten, o un espíritu de mentira también, ¿no? Un espíritu de mentira que contradice lo que dijo Dios. La palabra de profecía te dice, todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Y el espíritu de mentira te dice, tú nunca vas a cambiar. Eres el mismo de siempre. Otra vez cometiste los mismos errores. Otra vez con tus mismas tonterías. Es el espíritu de mentira que viene a tu vida. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿A quién no le dice? A todos. Ay, sí, suena muy bien eso que te están enseñando, pero no te va a funcionar. ¿Quién te lo diga? A veces, yo la primera vez que escuché ese tipo de pensamientos, dije, a ver, un momento, yo no estoy loca. Dije, cuando yo pienso, no me hablo en segunda persona, no digo tú. Y me di cuenta que esa vocecita me decía, ay, sí, ¿a poco crees que todo va a cambiar? Ay, sí, fíjate. Ay, sí. Y me di cuenta, dije, oye, a ver, Pepe. ¿No? Entonces tienes que aprender a profetizar sobre tu vida para que veas la voluntad de Dios cumplida en ella. Sientas lo que sientas, veas lo que veas. ¿Sí? Bueno, entonces el propósito de la profecía es volver el corazón del hombre a Dios, apartarlo del mal camino. Si tu corazón no está inclinado a tus emociones, necesitas profecía, que pongan tu corazón en Dios. Si tu corazón está inclinado a coraje, a resentimiento, a falta de perdón, a dolor, necesitas poner tu corazón, volverlo a Dios. Esa es la palabra de Dios, que Él volverá los corazones de piedra en corazones de carne. Y a veces tenemos corazón hecho piedra en ciertas áreas por lo que vivimos. Han tocado una cicatriz. En esa donde está la cicatriz no se siente igual que el resto de la piel. Quedó dañada la cicatriz. Y cuando tienes el corazón tan lastimado, lleno de heridas, y de heridas se vuelve un corazón a veces de piedra, insensible. Por eso es necesario entregárselo a Dios, para que lo cambie y lo haga de carne. Porque el corazón es engañoso, y un corazón herido no te va a dejar seguir la dirección de parte de Dios. Amén. Están muy callados ahora, normalmente me preguntan y yo ahora digo, bueno, dice, bueno, pero no se me han dormido, ¿verdad? Bueno. Entonces, la adivinación no es profecía. Si alguien te dice, ¿sabes que Dios me muestra que vas a salga, vas a chocar? Eso no es profecía. ¿Sí? Nada que ver. La profecía es dirección de Dios para un propósito divino. ¿Ah? Una verdadera profecía entonces me llevará a obedecer la palabra. No me llevará a rebeldía, no me llevará a división, ni me llevará a contienda. No se trata de ponerme a alegar con mi marido, con mi pastor, con mi hermano en la iglesia, con mis hijos. No se trata de eso. Se trata de que te lleve obediencia. En cambio, el falso profeta pretende agradar a la persona. Darle por su lado. Ojo, muchas veces la palabra de profecía que te dan te incomoda, porque estás sacándote de lo que le gusta a tu carnita. Muchas veces no, casi siempre. ¿Por qué? Porque te está llevando algo diferente. El área de confort donde tú te sientes bien a gusto, donde sientes que controlas lo que está pasando. Pero Dios te quiere empujar a esa parte que todavía no controlas, para que aprendas a controlarla. Entonces, la palabra de profecía muchas veces te incomoda. Cuando te dice perdona, y no quieres perdonar porque te hirieron mucho. ¿Te incomoda o no te incomoda? ¿Verdad? Pero Dios te quiere llevar a esa parte que no has podido controlar, para que la controles. Eso es reinar. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo no quiero perdonar porque aquí donde estoy, así me han funcionado las cosas. Y ahorita ahí la llevo. Medio saqué a mis hijos adelante, medio me va bien en mi trabajo, pero si lo perdono, sé que tengo que empezar a tocar áreas sensibles que me va a doler. Y no quiero avanzar. Aquí me quedo. Y no, Dios quiere que vayas más allá. Que avances esa parte donde sientes que no la puedes controlar, para que aprendas a controlarla. ¿Sí? Eso es reinar. Si no puedo reinar en mis emociones y mis pensamientos, ¿cuándo voy a reinar en la naturaleza afuera? Dice la palabra que Jesús es el Rey de Reyes. Te puso a reinar. Te puso a tener control
sobre la naturaleza, empezando primero por ti. ¿Sí? Entonces el falso profeta te va a decir, tú tranquilo, así estás bien. Entonces vamos a Jeremías 6:14, por favor. Lean Jeremías, de verdad habla mucho sobre profetas falsos y profetas que se equivocaron. Pero Jeremías 6:14 dice, cura la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Sí? Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, y cuando los castigue caerán, dice Jehová. Habrá juicio. Pero un profeta falso a veces te dice, tú estás bien, tú no necesitas cambiar nada. Todo está bien. Ahora, hace rato decía Héctor, es que hay tantas cosas que tengo que cambiar en mí. ¿Ya? Yo lo sé, hay muchas cosas que tengo que cambiar en mí. ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe que tiene cosas que cambiar en ustedes? Entonces yo te digo, Lupita, no es cierto, tú estás bien así como estás. A lo mejor a tu carne le agrada, pero no es lo que necesitas escuchar. Entonces alguien que siempre te da por tu lado, una profecía que te da por tu lado y no te anima, no te exhorta a moverte hacia adelante, ojo. Una cosa es el consuelo y otra cosa es darle por su lado a la gente. A veces esa palabra que te incomoda es por eso, porque Dios te quiere llevar a mejorar. Y te va a incomodar no para condenarte, sino para que mejores, para que tomes victoria en esas áreas donde no lo has podido hacer. Y va a tratar Dios contigo. Por ejemplo, si tú repruebas un año escolar, ya no digo el año, un año escolar, ¿qué va a pasar con ese año escolar? Así de simple. Hasta que apruebes el año, no pasas al siguiente grado. Entonces, es algo muy similar en nuestras vidas. Esas son las pruebas. Que aprendas una lección para que puedas pasar a un siguiente nivel. ¿Por qué crees entonces que se repite en tu vida constantemente una situación que te está molestando, que te está lastimando? Porque no lo has aprobado. No has aprendido cómo dominar esa situación. Por eso te sigue pasando. Y necesitas aprender. No sabemos cómo, pero aquí dice. Ahorita lo vimos, dice la palabra que nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios sabe cómo. ¿Sí? La persona que te diga, tú tranquila, todo está bien, tú deja que Dios obre. Sí, Dios va a obrar, pero primero contigo antes que en los demás. Dios no te deja pasivo. El Espíritu Santo es fuego. Dios es fuego. Y el fuego hace que las cosas se muevan. A una olla de agua ponen el fuego como si pone. ¿No? Calienta un fierro y pone la mano y ¿qué hace? Calienta lo que esté cerquita. El fuego de Dios cambia. No te deja estar igual. Porque si te deja estar igual, no vas a avanzar. Es como quedarte sentado mientras todos se van corriendo. Cuando te das cuenta, todos llegaron a la meta y tú permaneces donde empezaste. Entonces, un profeta que te diga, tú estás bien, todos los demás están mal, es una falsa profecía. Si la profecía te anima, te consuela y te exhorta, pero te lleva a ir más allá. Te lleva a moverte de donde estás para irte superando. ¿Amén? ¿No? Están muy callados. ¿No? Ya los extraño cuando me interrumpen. No. Es que normalmente los veo más así, como que más movidos, pero bueno. Entonces, el Antiguo Testamento, el profeta traía juicio. Dice, por cuanto hicieron esto, vendrá eso sobre ti. Por cuanto hiciste esto, vendrá esto. El Nuevo Testamento, ¿cómo se mueve la profecía? Se mueve diferente. El Nuevo Testamento no va a venir el Señor a decir, ¿sabes qué, Miguel? Te está yendo mal, como le dije hace rato, ¿no? Por lo que hiciste te está yendo mal. Él ya lo sabe. ¿Para qué se lo remacho en la cara? Mejor le doy una palabra que lo exhorte a hacer algo diferente. ¿No? Que esa es la profecía. Fíjense. Dice... vamos a empezar para ver el profeta del Nuevo Testamento con 1 Tesalonicenses 5:20. Pues entonces todos somos profetas. Todos podemos profetizar. Todos absolutamente podemos profetizar. Habrá quien tenga el don, habrá quien tenga el oficio, pero profetizar todos lo podemos hacer. Y todos lo debemos hacer. Porque necesitas hacerlo por tu bien, para que tengas tu meta que seguir. Para que lo que te escuchan a ti diciendo lo que tú tienes, sigan tras de ti. ¿Amén? Dice, no menosprecies las profecías. Examinado todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ojo. Cuando recibas una profecía, retén lo bueno,
¿Por qué? Porque de repente se puede filtrar lo que sea la emoción o el corazón de la persona que te lo está diciendo. El otro día estábamos hace muchos años estábamos Laurita y yo, la hermana que nos trajo a Cristo, escuchando una predicación muy buena, pero el hombre tenía una voz que hablaba así y toda la predicación fue así. Y estábamos como a las 6 de la tarde, en la predicación de la tarde, después de la comida en domingo, ya se nos hacían los ojos así, ¿no? Y le digo a mi compañera, Laurita, le digo, su voz me recuerda, o sea, yo con la intención de no dormirme, le digo, su voz me recuerda a alguien, pero no ubico a quién. Y me dice Laurita, sí, dice, a esos cassettes que te dicen, sus ojos están muy pesados, tienes muchos años. Y las dos coincidimos que estaba muy buena la enseñanza, pero que se nos estaba haciendo pesado escucharla. Dije, ay Señor, dije, ¿por qué si está tan buena la predicación? Nos está costando tanto trabajo oírla. Y entendí, ¿has tomado agua en un vaso de barro? Sabe a barro. Mientras más tiempo permanezca en el barro, más te va a saber a barro. Es igual. La palabra muchas veces lleva el saborcito de quien te lo está diciendo. ¿Sí? Por eso dice, examínalo todo. ¿Sí? Porque pudiera ser que la persona que te está dando mucho venga de su corazón. Pero si es palabra de Dios, recíbelo. Examínalo todo, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Otro versículo dice que si entresacáramos lo preciado de lo vil, seremos como su boca. Examínalo, a ver, la palabra que me está diciendo la persona va de acuerdo con lo que dice la Biblia, me exhorta, me consuela, me edifica. Es una palabra de profecía. No me consuela, me condena. ¿Dice ahí? Abstente de toda especie de mal. Me condena, me dice, por tu culpa, cochino pecador, como dice mi marido, deséchalo. ¿Sí? Hay iglesias que todavía enseñan eso, juicio, condenación. Y mueven mucho las emociones y están llenas porque mueven las emociones. Pero las emociones se deben de controlar, no deben de controlarme a mí. ¿Sí? Entonces hay que saber desmenuzar lo que nos estamos comiendo. ¿Sí? Dice aquí, desecha cualquier palabra que vaya en contra, cualquier profecía que vaya en contra de la palabra. Vamos a 1 Corintios 14, 29. A ver. Ahí está diciendo que los profetas hablen por turnos, básicamente, que no se atropellen, que no sean todos uno profetándose por aquí, otro por acá, o sea, en orden. Y que normalmente la profecía se confirma por algún otro hermano. Por eso de repente pasa que ella me da una profecía y al rato ella sin saberlo me la vuelve a dar. Y al rato alguien por allá me la vuelve a decir. Porque ese es el orden que Dios estableció en la iglesia para que se confirme la profecía. Si se palabra que la palabra no es de interpretación privada. Ajá. Entonces, 1 Corintios 14, dije 29. Vamos a leer del 27. Mándale. Por ejemplo, Elías fue profeta a falta de que hubo alguien que manejara al pueblo. Mira, los profetas siempre estuvieron en el plan de Dios. La gente decía que tanto salía en ese plan de Dios. Alguien decía, Dios va a hacer su voluntad contigo, sin ti o a pesar de ti. Si el profeta está un tiempo caminando con Dios y de repente ya llegó su tiempo de dejar el ministerio o se desvió del propósito, Dios va a poner a alguien más. Pero tú decides si tenías el propósito o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene un propósito, pero si la gente dice yo no quiero ir. La otra vez mi hermana y yo entramos un poquito como, bueno, no mi hermana y yo, mi hermano y mi hermana, yo nada más estaba de observadora, ¿no? Que uno comentaba, hay dos corrientes teológicas, que yo la verdad en esas corrientes teológicas no me meto mucho. Uno decía que habla de la predestinación, que hay quien dice que todos estamos predestinados y que todo lo que está pasando estaba en la voluntad de Dios. Y otra corriente que dice que está libre albedrío. Dije, yo creo, le dije a mis hermanos, que cuando hay dos corrientes tan diferentes es que porque ninguno se ha puesto, no han encontrado el punto. Exactamente, debe de haber un punto que es real. Entonces, dije, yo entiendo así la predestinación. La palabra dice que todos fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y que las obras que las que yo ando, Él las preparó desde antes, para que yo anduviera en ellas. Pero yo decido si ando en ellas o no. Es como, está el camión que sale a Aguascalientes para ver a mi mamá a las 2 de la tarde. El camión se va a ir conmigo, sin mí, pero se va a ir. El propósito de Dios está ahí. Y tú decides si te subes a ese propósito o no. Si tú eres el chofer y decides no seguir, alguien más va a tomar el lugar.
Pero el propósito de Dios se cumple aunque tú no quieras seguir con él. Entonces ahí es donde está la predestinación y la voluntad humana. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Quién fue el que dijo, gordo, que ya era el último profeta que quedaba? Elías. ¿Y qué le dijo Dios? Tengo otro bonche. Listo. 7,000. Si tú no quieres, hay otros 7,000 que sí quieren. Ay, tú di. ¿Verdad? Entonces, está la predestinación, pero también está la voluntad humana. ¿Verdad? El propósito de Dios está hecho para la humanidad. La gente decide alinearse a él o no. Ajá. Entonces, 27. Si alguno, el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno uno intérprete. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tiene que haber, cuando tenga una profecía, la gente alrededor que escuche, para que alinee la profecía y no se desvíe por las emociones. Yo conozco mucho a Lupita, le quiero una palabra de ánimo, pero como la conozco, sé qué problema tuve en la mañana. A lo mejor algo de lo que diga va a ser por lo que me platico, pero resulta que por ahí está Olguita que no oyó lo que pasó y me va a confirmar la palabra de profecía y alineándola al propósito divino para que no se desvíe con las emociones. Amén. A eso se refiere que el otro profeta juzgue, para que alineen. Porque a lo mejor por mi carne o por la de ella podemos irnos por la tangente y no era por el lugar para donde Dios quería que ella llegara. Amén. Bueno, si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque puedes profetizar todos uno por uno, como tú te decías. Todos. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se fijan el propósito de la profecía? Edificar y exhortar. Te enseña y te empuja a que hagas algo más. Exhortar es eso, empujarte a hacer algo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tenido que exhortar a los hijos para que hagan qué hacer? Bueno, eso es exhortación. Empujar a la gente a que haga algo. Eso es exhortar. Edificar es cuando te están enseñando para que aprendas. Entonces, la profecía siempre te va a exhortar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, el profeta decide si lo dice o no lo dice. Por eso dice, tú decides. Si te subes al barco, si te subes al camión que va a aguas calientes, o dejas que se vaya sin ti. Pastor, o sea que en el Antiguo Testamento las mujeres no podían hablar en la congre. Ahí está, esta palabra es en Corintios, específicamente. ¿Verdad? Y en esa iglesia no hablaban las mujeres. ¿Sí? Acuérdate que en Cristo no hay diferencia entre varón y hembra. ¿Sí? No hay diferencia entre judío y griego. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere y a quien quiere. Entonces esta es la opinión de Pablo y era lo que pasaba en esa iglesia por los conflictos que había en esa iglesia. Son las cartas que escribía Pablo. Exactamente. ¿Verdad? No hay que perder de vista eso. Y lo deja para enseñarse. ¿Por qué? Porque en esa iglesia había muchas manipulación de parte de las mujeres. ¿Verdad? Entonces no creer que toda la palabra es así de leer el contexto. ¿Sí? Tengo otra enseñanza que otro día les daré así específicamente sobre eso, pero no me quiero brincar a una. Entonces, la prueba de que una palabra es de Dios está en 1 Corintios 14 del 29 al 33. Ya lo leímos aquí. Primero dice, edifica, exhorta y consuela. Edificar es una dirección para administrar ¿qué dice? Edificar a alguien en un tema en especial. Eso significa enseñar a alguien en un tema en especial. Un ejemplo, quiero enseñar a las mujeres sobre el matrimonio. Entonces voy a sentarme con las mujeres y voy a dar una enseñanza respecto al matrimonio. Estoy edificando en esa área. O quiero ser maestra de escuela dominical. Entonces estoy edificando a los niños en esa área, en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿no? Eso es edificar. Nos falta, ¿verdad? Vamos a un ejemplo de una profecía edificando. Hechos 13 del 1 al 4. Hechos 13 del 1 al 4. ¿Nos despertó? Sí. 13 del 1 al 4. Fíjense, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, varios, porque no alcanza a leerle, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, no es la pantalla, es mis ojos.
Y Saulo, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estamos viendo cómo aquí por el... No, bájame para otro lado. Están profetas y maestros y Dios aparte una persona para ser enseñado con un propósito. ¿Ya? El propósito era que estaban apartados para la obra que los había llamado y fueron y oraron por ellos y los enseñaron en esa área. ¿Sí? No sé qué pasó, luego me cuentan. Bueno, dice, exhorta. Es persuadir a alguien de que haga o deje de hacer algo. Sí, exhortar. Persuadir a alguien de que haga o deje de hacer algo. Dice la palabra: el que robaba, no robe más. Es una exhortación. Si alguien que robaba y ya no quiere que roba más, que le voy a decir: sabes que la palabra dice que le ha bendecido la obra de tus manos, ¿verdad? Eso lo va a exhortar a no seguir robando, ¿verdad? ¿De qué le sirve que le diga yo a alguien: sabes que Dios me muestra que tú eres un ladrón? Eso lo anima, lo consuela, lo exhorta. Entonces sabes que la palabra me dice que Él ha bendecido la obra de tus manos. La palabra dice que Dios ha bendecido la obra de tus manos y que te ha dado la habilidad de hacer riquezas. Eso lo exhorta. ¿No? Entonces hay que saber cuál es la palabra que realmente viene de parte de Dios. Hechos 9 del 10 al 12. 9, 10 al 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor le dijo, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho de cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre al presente de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios estaba exhortando a Ananías a hacer algo para que se cumpliera su propósito, que era que Saulo fuera usado como Pablo. Pablo, ajá, ¿verdad? Entonces, la palabra de profecía te exhorta. Ananías no estaba muy seguro de ir. Dijo: no, si ya sé lo que hacen los cristianos, ¿a qué voy? Pero el Espíritu de Dios le mostró el propósito de la palabra que estaba dándole. Dijo: instrumento útil me es para que predique en lugares donde tú a lo mejor no vas a poder llegar. Entonces, aquí la palabra vemos cómo exhortó a alguien a hacer algo que no estaba muy seguro de hacer, pero había un propósito, y Dios le mostró el propósito de por qué le pedía que hiciera lo que estaba haciendo. ¿Sí? Ajá, ¿vale? Sí, ¿verdad? Las cartas de Pablo eran para exhortar. Ajá. Básicamente las cartas de Pablo son para exhortar. También eran para consolar y también para animar. Tú vas a ver espíritu de profecía moviéndose fuertemente, de acuerdo al profeta del Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos. En Hechos empieza a ver cómo se mueve la profecía de una manera diferente a como lo hacía en el Antiguo Testamento. Por eso siempre apóyense con el Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto, es el nuevo mover, es el mover de acuerdo a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo para la gente. ¿Sí? Bueno, luego está consuela, Hechos 15:32. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabra. Lean todo el capítulo, pues se van a dar cuenta por qué lo estaba consolando. Entonces la profecía iba de la mano del profeta. El profeta llegó a consolar y animar a la gente. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Amén. Ahora, ya nada más me quedan como 3 versículos, ya sé que ya se me acabó el tiempo, pero ahí. Dice: la falsa profecía se confunde y engaña. Si alguien te da una palabra que te confunde, frénala, no te la comas todavía. Como vimos ahorita, disciérnelo, escoge lo bueno. Vamos a Ezequiel 13, del 3 al 6. 13, del 3 al 6. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu
y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus protestas, profetas, oh Israel, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron a vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿Sí? Aquí está un falso profeta. Estaba buscando lo suyo nada más. ¿Se fijan? Dice, como zorras andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Lo que estaban diciendo estos profetas no edificaban. ¿Sí? Iba por su vanidad ese profeta. Entonces ahí tú puedes identificar un profeta que nada más habla para su conveniencia y que no edifica, no lo recibas. Solapa el pecado. Ezequiel 13:22. Dice, por cuando entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dice, tú bien, tú no te preocupes, la Biblia dijo que tú te quedes como te llegaste al Señor. Tú sigues haciendo lo que estás haciendo, en fin que ya Dios te perdonó. Ojo, esa es una falsa profecía. Así dice la palabra, que como llegues y llegaste a hablo así, así te recibe, pero no dice que así permanezca, dice, el que llegó esclavo es recibido, pero procure librarse. Un falso profeta le va a decir, tú quédate como estás, así te recibió Dios, no es necesario que cambies. Y no es verdad, adelantito la palabra dice, si llegas esclavo, así te recibe, pero procura librarte. Procura la libertad. Ajá. Entonces, ojo, alguien que está dando una falsa profecía no te va a hacer sentir conforme con lo malo que estás haciendo. Te va incluso a hacer sentir que estás en lo correcto, aunque no sea lo correcto. Ahí dice, es que si todo lo que está pasando es bueno, agradable y perfecto, es la voluntad de Dios. No es verdad. Lo que es bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Pero un ejemplo, a un adúltero ¿le parece bueno, agradable y perfecto ser adúltero? Claro que le parece bueno, agradable y perfecto, pero no lo es. La palabra de Dios dice que cada quien tenga a su esposa en santidad y en un lecho sin mancilla. ¿No? Entonces, lo que es bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios, aunque a mí no me lo parezca, por mis costumbres y por cómo llegué al Señor. A mí cuando llegué al Señor, la palabra me decía, sujeta a tu marido, no me parecía ni bueno, ni agradable, ni perfecto. La realidad dice, ¿por qué? Si yo sé tomar mis propias decisiones. Dios no me está diciendo que no tome mis propias decisiones, sino que me sujetara a Él. Sujetarse, dice la palabra, que es estar tan fuertemente juntos que nada nos pueda dividir. Pero mi entendimiento me hacía creer que era que Él me controlara, que Él me dominara. No, es que no me separe de Él, que esté tan junto a Él, que a pesar de mis problemas y de mis conflictos y de mis modos de ser de cada uno, permanezcamos juntos. Eso es ser sujeto. ¿Sí? Porque somos uno. Y cosas en mí lo complementan y cosas de Él me complementan a mí. Por eso lo necesito. ¿Ah? Pero hay que entender eso, ¿no? Una falsa profecía no te deja o te hace sentirte conforme con lo que estás haciendo. Es cierto que fuiste perdonado, es cierto que eres acepto en el amado como hayas llegado, pero Dios quiere que vayas de triunfo en triunfo, que no permanezcas igual. Dice, la verdadera profecía no hiere, no ofende, no divide y está basada en el amor. Ya como último versículo vamos a leer 1 Corintios 13, del 1 al 9. Y ahí es que vamos a saber si la profecía que estoy recibiendo viene del corazón de Dios o no. Del 1 al 9. Dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como retal que resuena o címbalo que retiñe. Nada más eres ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Está hablando de los dones, don de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de milagros, pero si no lo haces con amor, no te sirve de nada. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Empieza hablando de profecía y termina hablando de profecía y todo el contexto es el amor.
Una palabra que te hiere, que te ofende, que te menosprecia, no viene con amor, no la debes de recibir como profecía. A lo mejor te incomoda porque te lleva a que mejores, pero no te va a herir. Entonces, tengan cuidado con la palabra que reciben como de parte de un profeta o como una profecía. Disciérnanla. Si no la entienden, si no les está cuadrando lo que les están diciendo, pidan consejo. Oren. Lean sobre todo la Biblia para que sepan si efectivamente va alineada a la voluntad de Dios o no. Amén. Amén.